Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted. Permítame darle también feliz año, por supuesto, a usted y todo su equipo y a la audiencia que en este momento nos escucha. Y muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar. Mil gracias. Ojalá tengamos un feliz año porque las perspectivas no son buenas. Bueno, ¿cómo es el tema del derroche de dinero del comisionado de paz y de su oficina costosísima? ¿Qué ha investigado usted, representante? Pues doctor Fernando, desde el año pasado venimos haciendo un seguimiento con nuestro equipo de trabajo sobre el funcionamiento de las oficinas encargadas de, en teoría, de la materia de paz dentro del gobierno. Lo que hemos encontrado es un gran desorden, un desgreño, como casi en todo el gobierno, pero en este caso específico, hemos detectado que desde las oficinas del Alto Comisionado para la Paz y las llamadas oficinas cuenta de Fondo Paz, lo que ha habido es un derroche monumental, doctor Fernando, en donde hemos encontrado inclusive contratos de transporte con empresas del sector privado por casi 10.000 millones para helicópteros, donde hemos encontrado que solamente para el ELN, no quiere decir que ese es el único gasto, desde la oficina del comisionado de paz se han gastado ya casi 7.000 millones de pesos. Eso no quiere decir que es lo único. Por otras oficinas y por cooperación se están gastando más en esa negociación. Y encontramos, por ejemplo, que el señor Oti Patiño tenía una asignación por un contrato de 5 meses de más de 125 millones de pesos por ser negociador, por estar justificando al ELN. Pero el punto de todo esto se termina concretando, demostrando otra prueba más de ese exceso, de ese desgreño, de esa irresponsable forma de gastar por parte del gobierno Petro en la explosión burocrática de contratistas, pasando de más o menos 11 o 12 a más de 150 contratistas. Y la justificación es que esta es la paz. Y pues sobre esa base nosotros le hemos ido presentando al país estas informaciones y no nos vamos a detener allí, doctor Fernando, en el sentido de que nos digan que es la paz y entonces por no nos podemos cuestionar. Hay una adicional y es que terminó siendo contratada, es contratista del Estado colombiano, Victoria Sandino, una guerrillera absolutamente impune que pasó por el Congreso y hoy funge como vocera del gobierno nacional en algunas materias por vía de la Oficina de Paz. Eso es lo que hemos venido demostrando, porque los resultados además en esa materia de paz son perversos, doctor Londoño. Oti Patiño tenía una especie de sueldo o de contrato del Estado para adelantar negociaciones de paz. Sí, señor, tiene por lo menos uno de los contratos que le detectamos y estamos seguros que no es el único. Lo publicamos en nuestras redes sociales con, digamos, con toda la certeza probatoria, si se puede decir así, y eran más o menos, no eran más o menos, cifra exacta, 126 millones de pesos por su gestión como negociador de paz del gobierno nacional. Es decir, que no solamente los gastos en los que incurren desplazando las delegaciones del ELN por toda Latinoamérica, hoteles, traslados, comidas, etcétera, sino también que al parecer los miembros del gobierno nacional o los que fungen a nombre del gobierno nacional están teniendo también esas asignaciones altísimas. Creo que el país no sabía eso. Es cuando uno ve a Oti Patiño justificando, cuando le preguntan por el reclutamiento de menores y casi que justifica, cuando le preguntan sobre cuál debe ser la salida con el ELN, y entonces están de acuerdo que habría que buscarle una fuente de financiación al ELN para que no secuestren. Pero mientras tanto, esa lumbrera está recibiendo 126 millones de pesos por 4 meses de trabajo, comillas, trabajo. Entonces, esos son los temas que el país tiene que conocer, doctor Londoño, y usted nos permite esa oportunidad. Pues, representante, estoy estupefacto, absolutamente estupefacto. ¿Los negociadores de paz tienen todos sueldos o solamente Oti Patiño? ¿Qué ha podido averiguar usted? Estamos en esa tarea ya de las solicitudes. Apenas encontramos OTI, vamos a buscar los demás. Puede ser además unas delegaciones amplísimas. Ahí no hay solamente Oti Patiño, también está de por medio algunos congresistas que
estamos detrás de la información. Ellos no tendrían por qué estar recibiendo una sola asignación en la medida que ya tienen la del Estado colombiano. En el caso de los congresistas Iván Cepeda, María José Pizarro, pero estamos detrás de la información del resto, porque eso no puede suceder, doctor Londoño, en un país que carece de tanto y tiene tanta pobreza y tanta necesidad, y tengamos unas personas en esas funciones recibiendo recursos del Estado colombiano. Ahora estamos dando la noticia del arrendamiento costosísimo que contrató la señora Francia Márquez para su Ministerio de la Igualdad en el Centro Internacional de Bogotá, en la calle 28 con la carrera 13. Y es que estamos hablando de miles de millones de pesos en el año. ¿Esa investigación la está haciendo usted o eso, como no es Ministerio de Paz y no de Igualdad, no es parte de su investigación, doctor Sí, Cadavid? doctor Londoño. Con nuestro equipo también venimos trabajando todo lo que tiene que ver con la ejecución del Ministerio de la Igualdad, porque desde que estábamos en el debate de formación de ese monstruo, de ese otro monstruo burocrático, hemos empezado a pedir cada una de las cuentas de lo que allí está sucediendo, la ejecución bajísima, el nivel de gasto de los contratistas, 5 viceministerios conforman ese Ministerio de Igualdad. Y dentro de eso hemos ido detallando y detectando. Debo ser honesto, esta no es una investigación nuestra esa de haber informado el arrendamiento en el Centro Internacional, pero nos complementa lo que venimos persiguiendo. Y en muy poco tiempo, puedo decir días, le vamos a mostrar al país también, doctor Londoño, cómo se han parrandeado el Ministerio de la Igualdad, cómo han llenado de contratistas inservibles el Ministerio de la Igualdad, cómo se duplica en funciones con una serie de oficinas del Estado, del Gobierno Nacional, con el DPS y con tantas otras más. La gente que está dentro del Ministerio de la Igualdad no encuentra cuál es su función y no la va a encontrar porque crearon eso solamente para pagar favores, para nombrar a un miembro de la primera línea, para nombrar al uno y al otro, como se dice en nuestra región antioqueña, al perro y al gato. Entonces, nosotros le vamos a demostrar al país con cifra y con detalle cómo se están feriando también ese ministerio que desde que estábamos en la discusión, doctor Londoño, todos sabíamos que no iba a servir, pero hoy pues ya en funcionamiento y desarrollo se confirma que eso fue solamente un juguete muy caro, demasiado caro, que le entregaron a la señora Francia Márquez. Bueno, doctor Cadavid, levantemos el corazón a la esperanza. Las noticias que tenemos es que los gabinetes que han constituido el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín son con gente absolutamente excelente, que son gabinetes de lujo. ¿Eso es cierto o es una exageración? No, son gabinetes, digamos, de una gran capacidad. Y yo creo, doctor Londoño, que no podía ser distinto en la medida que las regiones van a tener que prepararse para enfrentar un muy mal gobierno nacional, un gobierno incapaz, y van a tener que sustituir, aun cuando no fuera ese su propósito, por lo menos constitucional, todas las falencias de lo que no hará o mal hará el gobierno nacional. En ese caso, Medellín y Antioquia yo creo que se configuran en una barrera muy potente que tendrá que lidiar con unas tensiones, unas amenazas y unas realidades desafiantes para la región por vía de las intervenciones a las entidades territoriales, como ha sucedido con Sabia Salud, doctor Londoño, que es la EPS pública del departamento de Antioquia y del distrito de Medellín, 1.7 millones de antioqueños, usuarios afiliados a Sabia Salud o intervenida injustificadamente por el gobierno nacional. Confenalco, Caja de Compensación Familiar de las más importantes del país, Confenalco Antioquia, intervenida por la superintendencia en cabeza de Guillermo Pérez Casas, miembro cerebro del colectivo Alvear Restrepo. Una actuación absolutamente corrupta. Y vienen los otros desafíos, lo que tiene que ver con las vías y terminación y finalización de los proyectos 4G que están casi listos, pero no funcionales en la medida que el faltante que necesita ajustar el gobierno nacional, pues no llega y dicen que no llegará. Ya se ha conocido que el presidente de la República reprendió
duramente al ministro de Transporte que porque estaba haciendo inversiones en Antioquia, que si era que era uribista. ¿Cómo le parece el criterio bruto del presidente y torpe y ciego de truncar un proyecto 4G que pasa por Antioquia, pero no es de Antioquia? Beneficia al Valle del Cauca, la región Caribe y la llegada al mar a Urabá. Como hace tantas cosas, perdóneme la extensión, pero no podía ser distinto y no puede ser diferente. Los gabinetes de Medellín y de Antioquia tienen que responder en manera no buena, sino superior para poder enfrentar este momento, doctor Londoño. Bueno, doctor Cavi, y una palabrita de Hidroituango. No volvieron a hablar de Hidroituango. ¿En qué va ese proyecto definitivo para el porvenir energético del país? Está en Antioquia, pero es la energía que se va a consumir en el país entero. El 17% de la matriz energética del país en poder de Hidroituango, doctor Londoño. Por fortuna, hoy hay una situación que no habíamos visto alrededor de hace unos 10 años en el departamento de Antioquia. Y es que el gobernador y el alcalde actual van a conversar y tienen coherencia sobre la manera de ir solucionando y superando los problemas tanto financieros como de operación de Hidroituango. Eso no había sucedido. Siempre habíamos tenido o una visión distinta del alcalde o una visión distinta del gobernador. Hoy es diferente, hoy avanzan en el mismo sentido, en el mismo camino. Ya va entrando en operación varias de las turbinas que van a hacer esa generación del 17% de la energía nacional. Ya tendrá que irse superando en la conversación, no en la discusión o el litigio mediático entre la alcaldía y gobernación, las responsabilidades precisas de EPM como contratista y los subcontratistas, porque esta región, en función del país, no necesita encontrar quién es culpable, sino cuál es la solución. Y en ese sentido nos anima mucho que hoy vaya a haber una conversación y que haya un gran gerente de EPM con una capacidad técnica, financiera, administrativa aprobada. John Maya, que es una persona a la que yo no conozco personalmente, pero sí su hoja de vida y su desempeño, empezó siendo un practicante en empresas públicas de Medellín. Hacía las instalaciones y extensión de la energía eléctrica en las zonas veredales. Hizo toda su carrera y desempeño hasta jubilarse, pensionarse en EPM, hoy ha regresado. Toda la capacidad de entendimiento. Se depura EPM, vuelven unas vicepresidencias técnicas, no unos politiqueros baratos como había nombrado Daniel Quintero que estaban destruyendo esa empresa, lo que nos pone a nosotros en una senda no solamente de corregir, finalizar y hacer productivo y viable a Hidroituango, sino toda una idea que por lo menos a mí me obsesiona, doctor Fernando Londoño. Antioquia, por ejemplo, tiene 125 municipios. Muchos de ellos sostienen hoy empresas de servicios públicos propias, inoperables, inservibles, números en rojo, baja calidad en la prestación del servicio. Me sueño, ojalá esto pueda darse y va a ser uno de los propósitos que uno tenga desde esta función del Congreso, que empresas públicas puedan empezar a asumir la operación de los servicios públicos de la mayoría de municipios de Antioquia con el mayor estándar posible. Bueno, representante, pues ha sido muy productivo hablar con usted, muy interesante. Siga su investigación sobre los derroches que se están haciendo a propósito de la paz y a propósito de la igualdad. Y levantemos el corazón. Hay esperanza. Antioquia hizo una designación extraordinaria de gobernador y de alcalde. Y para EPM se llevó una persona que es imposible encontrar otra con mayor tradición y con mayor capacidad para convertir a EPM en lo que tiene que ser. Y ese proyecto de Hidroituango es vital para el futuro del país. Eso no es un lujo, ni es una historia o una anécdota antioqueña. No, Hidroituango es una inversión colosal que necesita un desempeño colosal porque el país necesita esa energía ya, no mañana. Representante Hernán Cadavid, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño, a usted y a su audiencia, y aquí estaremos este año, si Dios permite, en toda la conversación. Mil gracias.